Bien, en este momento vamos a hablar de lo que es los periféricos, entrada y salida. Pero tocaremos algunos puntos, como son la estructura de entrada y salida, los modos de entrada y salida, aspecto básico, los canales de entrada y salida, entre otras cosas. Para ello estarán conmigo mis compañeros Raymond Rowland y Oscar Medina. Bien, comenzando con Raymond, que nos tiene una pequeña información como parte introductoria para el tema. Hola, mi compañero Justo Sierra Oscar Medina. Sabemos que todo computador necesita llevar a cabo intercambio de información con personas u otro computador mediante unos dispositivos que denominamos de manera genérica dispositivos periféricos. Para hacer una operación de entrada y salida entre el computador y un periférico es necesario conectar estos dispositivos al computador y gestionar de manera efectiva la transferencia de datos. Pero ¿cómo se lleva a cabo el funcionamiento del computador con los periféricos? ¿Cómo es posible esto y de qué manera lo hace? Según tengo entendido, para hacerlo, el computador dispone del sistema de entrada y salida. Este sistema de entrada y salida es la interfaz que tiene el computador con el exterior. Y el objetivo que tiene es facilitar las operaciones de entrada y salida entre los periféricos y la memoria o los registros del procesador. Ojo, recuerden que hay que tener presente, mi compañero, que la gestión global del sistema de entrada y salida de un computador la hace el sistema operativo. Ahora lo dejaremos con mi compañero a ver qué opina sobre cómo es posible esto en cuanto a aspectos básicos se refiere. Bien, cuando hablamos de aspecto básico de entrada y salida, entre un computador y un periférico lo hacemos siempre desde el punto de vista del computador. Por ejemplo, si decimos que otra empresa de entrada, cuando el periférico es el emisor de la información y tiene como receptor el computador, o sea que puede ser el procesador o la memoria. Y decimos que es una transferencia de salida cuando el computador es el emisor de la información y tiene como receptor el periférico. O sea, de manera más concreta, toda operación de entrada y salida que se lleva a cabo entre el computador y un periférico es solicitada y gobernada desde el procesador. Es decir, que el procesador, en este caso, es quien determina en qué momento se debe hacer y con qué periférico. Si la operación es de lectura o escritura, qué datos se han de transferir y también quién da la operación por acabada. Aunque todo puede parecer lógico, conectar el periférico directamente del bus del sistema del computador, pero esta opción no es factible básicamente por dos razones. Las razones por las cuales no voy a explicar en este momento nuestro compañero Oscar mismo. Bueno, una de las razones es la necesidad de gestionar una gran variedad de periféricos con unas características muy específicas y diferenciadas. Esto hace que muy complejo añadir la lógica necesaria dentro del procesador para gestionar esta gran diversidad de dispositivos. Además de la segunda razón, que sería la diferencia de velocidad entre sí, en la que, salvo casos excepcionales, los procesadores mucho más rápidos que el periférico. Exacto. Entonces, para seguir hablando sobre el tema, vamos a pasar inmediatamente a lo que son los módulos de entrada y salida, que en este caso Raymond es quien tiene la palabra. Perfecto. Los módulos de entrada y salida se caracterizan por una característica muy especial. O sea, cada controlador está a cargo de un tipo específico de dispositivo. Y dependiendo del controlador pueden estar varios dispositivos conectados al mismo controlador. Y otra es que el controlador se encarga de mover datos entre el dispositivo periférico que controla y el buffer de almacenamiento local. En este pequeño gráfico, como pueden visualizar, se muestra el funcionamiento de manera específica de cómo funciona el módulo de entrada y salida, que en este caso era el sistema de entrada y salida o la interfaz que hace comunicación con el exterior entre el computador y los periféricos. Ahora lo dejo con mi compañero Justo, que va a estar hablando sobre las operaciones, de cómo es que se lleva a cabo esto. Bueno, cuando ya se trata sobre operación, eh, se motiva a garantizar que una transferencia de datos se realice con éxito. Y para ello es necesario definir una serie de pasos y establecer una serie de mecanismos que nos permita controlar en todo momento la operación de entrada y salida. En este diagrama tenemos lo que son tres partes. La primera es la parte de la programación, que consiste en ejecutar un pequeño conjunto de instrucciones que verifica si un periférico está disponible para iniciar una transferencia de datos y actualizar el registro del módulo de sistema operativo. También está la parte de transferencia de bloque, que que en esta fase es donde se hace realmente la transferencia de información entre el procesador y un módulo de sistema operativo de entrada y salida. Esto conlleva dos partes, que es la sincronización, intercambio de datos,
Y la primera consiste, que es la sincronización, en un mecanismo para conseguir que el dispositivo más rápido espere el dispositivo más lento. Es decir, que esté preparado para intercambio de información. Este mecanismo garantiza que no se dejen datos sin procesar, pero la consecuencia es que la transferencia de datos se realiza a la velocidad del dispositivo o el periférico más lento. El otro es intercambio de datos, que es la fase donde realmente se envía ya la información una vez que está sincronizado. Y por último, que es la finalización, aquí es igual que la primera, que es como una parte programada donde se ejecuta un conjunto de instrucciones que especifican o ejecutan diferentes programas que dicen que ya se finalizó la operación de entrada y salida. Dentro de esta operación de entrada y salida tenemos unas cuantas técnicas, entre ellas está la programada, interrupciones, DMA y canales de entrada y salida, que en este caso sería un poco abundada por quien es Raymond. Exactamente. Todas esas operaciones se hacen a cabo mediante unas técnicas que, como le estuvo comentando mi compañero Justo, es de entrada y salida programada, en donde los datos se intercambian entre el CPU y el módulo de entrada y salida. Y tenemos la entrada y salida mediante interrupciones. El problema con la entrada y salida programada es que el CPU tiene que esperar un tiempo considerable a que el módulo de entrada y salida en cuestión esté preparado para recibir o transmitir los datos. El CPU debe estar comprobando continuamente el estado del módulo de entrada y salida, provocando como consecuencia que se degrade el desempeño del sistema. Una alternativa es la de entrada y salida mediante interrupciones, que esta hace que una orden de entrada y salida continúe realizando algún trabajo útil. El módulo de entrada y salida interrumpirá el CPU para solicitar su servicio cuando esté preparado para intercambiar datos. El CPU ejecuta la transferencia de datos y después continúa con el procesamiento previo. De esto se trata esta técnica y puede distinguirse de dos tipos, como le estuvo hablando de mi compañero Justo, que es síncrona y asíncrona. Y tenemos por último la DMA, Direct Memory Access, en donde la entrada y salida con interrupciones, aunque más eficiente que la entrada y salida programada, también requiere la intervención del CPU para transferir datos entre la memoria y el módulo de entrada y salida. Entonces, lo que hacemos es, con este tipo de técnica, el controlador del dispositivo transfiere un bloque de datos desde o para sus buffers de almacenamiento a memoria directamente sin intervención del CPU. Solo se produce una interrupción por bloque en lugar de tener una interrupción por cada byte o palabra. Y por último tenemos los canales de entrada y salida. Como pueden visualizar, aquí hay una tabla de cómo quedan repartidas las responsabilidades en una transferencia de entrada y salida según la técnica de entrada y salida que utilicemos. En donde tenemos la parte de entrada y salida programada, a nivel de programación se encarga el procesador, de la sincronización el procesador, el intercambio del procesador y finalización del procesador. Pero por interrupciones tenemos la parte de programación del procesador, pero en la sincronización tenemos los módulos que se encargan de eso, en el intercambio del procesador y la finalización del procesador. Por DMA tenemos la parte de programación, el procesador, la sincronización, el DMA, y así sucesivamente el intercambio y finalización tenemos el DMA, bloque al procesador y finalización procesador. Y por último en los canales de entrada y salida tenemos el procesador, canal de entrada y salida, que se encargan de eso los dos. Tenemos la sincronización del canal de entrada y salida solamente, en el intercambio el canal de entrada y salida, que bloquea el procesador, y finalización tenemos el procesador. Perfecto. Sabemos que todo computador debe gestionar lo que son más de un periférico y todos pueden trabajar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estamos guardando un documento o imprimiéndolo. Pero para hablar sobre los gestores de múltiples dispositivos, tenemos a Oscar, quien abundará sobre el tema. Sí, yo le voy a hablar sobre lo que es la gestión de múltiples dispositivos, en los que, como ustedes comprenderán, todos los computadores deben gestionar más de un periférico y que trabajen, por ejemplo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos imprimiendo un documento que tenemos guardado en el disco, mientras escribimos un texto con el teclado. Esto tienen unas políticas básicas para esto, que son la de prioridad fija, que es cuando el procesador está preparando para atender una petición, y la rotativa, que es cuando el procesador ya está preparado para atender una petición. En lo que es este caso, le damos, vamos a decir, a la fija, es cuando tiene puede tener una mayor prioridad en lo periférico, en la programación, y estos
encolan. En lo que es la rotativa, no tienen un número de órdenes preestablecidos y estos pueden fluir más rápidamente. En lo que es ya la parte de los canales, estos tienen configuraciones básicas que son definidas por la memoria de acceso directo. Estas configuraciones básicas pueden ser el canal selector, que está diseñado para que los periféricos de alta velocidad transferencia solo permiten una operación de transferencia simultánea, y el canal multiplexor, que está diseñado para que los periféricos más lentos de transferencia puedan combinar la transferencia de bloques de datos de diferentes dispositivos. Entre las ventajas que estos nos ofrecen, que permiten controlar las operaciones de entrada y salida simultáneas, y que se pueden programar múltiples operaciones para estos mismos casos sobre diferentes dispositivos o secuencias de operaciones sobre el mismo dispositivo, mientras el canal de entrada efectúa otras operaciones de las mismas. Perfecto. Bien, hasta aquí fue otro pequeño debate y en resumen diríamos que se ha aplicado lo que son los aspectos básicos del sistema de entrada y salida del computador, la estructura del sistema de entrada y salida, que está formada por los periféricos, los modos de entrada y salida, los sistemas también de interconexiones y entre otros elementos principales. Bien, hasta aquí es nuestro tema sobre los aspectos básicos del sistema de entrada y salida.